Los cazadores de nazis. A la caza de los científicos espaciales nazis. En 1944 los nazis sacaron a la luz una nueva arma letal. Un cohete supersónico con una potente capacidad destructiva. El misil balístico V2. Sin embargo, escondía un oscuro secreto. Miles de hombres habían trabajado como esclavos en condiciones infrahumanas para construir la nueva arma de venganza de Hitler. Más de 20.000 prisioneros perdieron la vida durante su construcción, más muertos que los provocados por el propio V2. Tras el V2 se encontraba Wernher von Braun, un destacado experto del programa nazi de cohetes. Fue él quien diseñó el V2, pero también estuvo implicado en el empleo de esclavos como mano de obra. Los estadounidenses, los rusos e incluso los británicos persiguieron a Wernher von Braun, pero quien más empeño puso en capturarlo fue el comandante de la inteligencia estadounidense, Robert B. Staver. Von Braun era su objetivo número uno. Sin embargo, Staver no buscaba recompensas o simplemente justicia, sino hacerse con los conocimientos de Von Braun. El alemán no tuvo que someterse a un juicio por sus delitos. Al contrario, siempre será recordado por llevar al hombre hasta la luna. Despegamos. Estamos despegando. Colonia, primera rendija en la armadura del Rin, cae ante el implacable avance de nuestros tanques. Marzo de 1945. El ejército estadounidense se ha abierto paso hasta el corazón de la Alemania nazi. Colonia acaba de ser asediada y está en ruinas. Tras 2 años de incesantes bombardeos, Colonia, la cuarta ciudad más grande de Alemania, ha quedado reducida a escombros. Un hombre, con una misión muy concreta, acababa de llegar a la ciudad en busca de pistas. El comandante Staver, del Servicio de Inteligencia estadounidense, tenía el tiempo en su contra. Mi misión era averiguar todo lo posible sobre las investigaciones y los avances alemanes en el ámbito de los cohetes y de otros tipos de misiles. Hitler esperaba que el V2 decantara la contienda a su favor. Era claramente un gran avance militar, y los aliados intentaban desesperadamente la fabricación de uno igual. El problema era que no sabían absolutamente nada sobre dicho misil, ni su método de construcción, ni su funcionamiento, ni quién estaba detrás de él. La prioridad era hacerse con un V2 y localizar a los hombres que habían desarrollado aquella tecnología. Aquella tarea recayó en el coronel del cuerpo de artillería Holger N. Tolstoi. Tolstoi encontró en Staver al detective perfecto. Este trabajaba para la sección de propulsión y cohetes y conocía la existencia de aquella tecnología. No intentábamos capturar a los nazis. Lo que queríamos era averiguar quiénes eran los cerebros de todo aquello. Nuestra misión era encontrar a los ingenieros de los cohetes. Eso era lo fundamental. Staver encontró una pista definitiva entre los escombros de la Universidad de Colonia. Oculta bajo los restos de unos urinarios, fue encontrada una lista con los nombres de 1.500 científicos e ingenieros alemanes, incluyendo los de los ingenieros espaciales más importantes del Tercer Reich. Aquel listado fue enviado directamente a Robert Staver.
Aquel ejemplo del metódico seguimiento realizado por los alemanes constituyó una pieza clave del rompecabezas. Steiber consiguió elaborar una lista con los nombres y rostros de los científicos más buscados. Pero para desvelar los secretos del V2, Steiber necesitaba a su creador. En lo más alto de su lista de objetivos se encontraba un hombre, el cerebro del V2, un prusiano de 32 años llamado Werner von Braun. La trayectoria de von Braun en el mundo de los cohetes empezó en la década de los 30. El potencial de esta forma de propulsión llamó la atención del público en general y fascinó al joven von Braun. Aquella nueva tecnología parecía ser la clave para recuperarse de la Gran Depresión que había azotado al país. Las investigaciones científicas adquirieron importancia y von Braun se vio absorbido desde su niñez por esta oleada de interés general. En 1930, siendo todavía un estudiante, von Braun y un reducido grupo de amigos formaron un equipo de investigación espacial. Mi interés lo despertó la Luna cuando todavía estaba en el colegio, a los 13 años, y rápidamente me aficioné a la astronomía. Me fascinaba mirar la Luna y las estrellas, y cuando recibí mi confirmación luterana a los 13 años, mis padres me regalaron un telescopio. Para mí fue como si me regalaran una moto. Vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Una nueva fuerza política empezaba a ganar terreno en Alemania a principios de la década de los 30. Los nazis alcanzaron el poder en el 33 y pronto vislumbraron el potencial militar del innovador trabajo de von Braun. Von Braun comenzó como ayudante técnico en la sección de desarrollo espacial del ejército en Kummersdorf, al sur de Berlín, bajo la supervisión de Walter Dornberger, un veterano capitán de artillería. En 1934, von Braun obtuvo un doctorado. El programa espacial ya estaba en marcha. Von Braun se afilió al partido nazi en 1937, siendo director técnico de un nuevo centro de investigación de misiles con sede en la costa báltica de Peenemünde. Las historias del régimen nazi y del joven científico avanzarían de la mano. Septiembre de 1939. La máquina de guerra de Hitler sume a Europa en la oscuridad y el caos. Mientras las tropas de Hitler desgarran Europa, von Braun realiza importantes progresos para sus superiores nazis. En 1940 la tecnología de sus cohetes Agregat, conocidos como Serie A, aventaja en varios años a las tecnologías rusa, inglesa y americana, a pesar de su carácter experimental. Von Braun, por aquel entonces capitán de las SS, perfeccionó sus cohetes hasta alcanzar su obra cumbre, el A4, el cohete más letal de Hitler. La tecnología del A4 era tan brillante que a finales de 1942 Hitler ordenó el inicio de su producción.
El A4 era la pieza central de un arsenal de alta tecnología con el que Hitler esperaba cambiar el curso de la guerra. Hitler también contaba con el primer misil de crucero lanzado con éxito, el V1, o bomba zumbadora. El V1, propulsado por un motor pulso-reactor, era lanzado desde una rampa y catapultado por vapor. Resultaba barato y muy efectivo para ocasionar el pánico. Dotado de una cabeza explosiva de 815 kilos, esta pequeña bomba zumbadora comenzó a llover sobre Londres en mayo de 1944. Sin embargo, el V1 no era un arma perfecta. Era barata y robusta, pero también lenta y fácil de interceptar. Hitler necesitaba un misil más rápido, más potente y con mayor alcance. El A4 de von Braun fue la respuesta. Sirvió de modelo a muchos cohetes modernos y fue el primer misil balístico del mundo. Tenía un alcance de 322 kilómetros y avanzaba a una velocidad supersónica. Imposible reaccionar a tiempo o intentar abatirlo. El A4 medía 14 metros de largo, casi 2 metros de diámetro y 3,5 metros en su base. Combinaba una enorme cabeza explosiva con un potente motor y un eficaz sistema de autoguiado. Cuatro timones en la cola, aspas en el tubo de ignición y giroscopios de guiado marcaban la dirección del cohete en vuelo. El empuje lo aportaba una central de combustible líquido, compuesto por oxígeno líquido y una mezcla de agua y alcohol, transportados en contenedores separados. Bombas con turbinas de vapor mezclaban el combustible y lo enviaban a la cámara de combustión. El cohete alcanzaba una órbita cercana a la Tierra en 65 segundos, desde donde comenzaba a descender hacia su objetivo dibujando una trayectoria curva. Conocía a Wernher von Braun desde hacía mucho tiempo y me invitó a presenciar el primer lanzamiento del V2 en Peenemünde. Todos pensaban que sería un éxito, tras unas cuantas pruebas en las que había fracasado. Llegamos allí y admiramos el V2, que se erguía en medio de una nube de humo que salía de su base. De repente escuchamos un ruido atronador y el suelo empezó a temblar. Aquella sensación no se me ha borrado de la cabeza. Entonces, el enorme misil, desafiando las leyes de la gravedad, se fue elevando en el cielo con una aceleración constante y, emitiendo un sonoro rugido, desapareció entre las nubes. Fabricar esta compleja y frágil arma al ritmo que exigía Hitler constituía un verdadero problema para el equipo de von Braun. Conseguirlo dependía de encontrar una base de fabricación segura y una mano de obra barata y abundante. En 1943, una fábrica subterránea denominada Mittelberg, cerca de Nordhausen, se convirtió en la sede de la producción más técnica. Prisioneros procedentes de los territorios conquistados fueron obligados a trabajar en la fábrica como esclavos. Esta cruel política recibió el apoyo de los superiores de von Braun, el general de las SS Hans Kammler y el ingeniero jefe Arthur Rudolph. Von Braun era plenamente consciente de aquello. Las condiciones de trabajo eran verdaderamente terribles.
Estuve varias veces en Mittelberg y una de ellas vi como los prisioneros horadaban un túnel en unas condiciones penosas. Aquello era un infierno. Nunca he estado en una mina, pero no me cabe duda de que aquello era mucho peor. De hecho, era mucho peor que una mina. Mittelberg tenía 2 campos de concentración. Todos sus trabajadores eran prescindibles. Kandler, que había supervisado la construcción de distintos campos de exterminio, incluyendo el de Auschwitz, los hacía trabajar hasta la muerte, en condiciones infrahumanas. Los ingenieros aceptaron aquello sin temblarles la mano. Antiguos trabajadores de aquellos campos, como el francés Yves Peon, los consideran responsables. Para ellos no éramos más que escoria, nada, solo esclavos. Ellos fueron los responsables de lo sucedido. Ellos daban las instrucciones, porque en el fondo aquello era una fábrica, y ellos eran los responsables de la fábrica, no las SS. Nunca vi a un solo alemán de ninguna categoría sentirse incómodo por lo que sucedía en aquel campo. Las condiciones de trabajo eran atroces. Hombres y mujeres eran tratados como animales. Morir de hambre o agotamiento era algo habitual. En 1944, antes de que el cohete de Von Braun surcara los cielos, miles de personas habían perdido la vida y otras muchas estaban a punto de hacerlo. En septiembre de 1944, el misil estaba preparado para ser empleado en combate. Hitler lo bautizó como V2, siguiendo la nomenclatura iniciada con el V1, en el que la V era la inicial de venganza. Von Braun, que de pequeño había soñado con viajar en un cohete hacia las estrellas, ahora había creado un arma letal, diseñada para matar a civiles de forma indiscriminada. Los cohetes fueron transportados a plataformas móviles de lanzamiento en el norte de Europa. Equipos especializados colocaban el misil en su rampa de forma rápida y sencilla. La secuencia completa de lanzamiento requería entre 4 y 6 horas desde el momento de la llegada hasta el despegue. Más de 30 vehículos transportaban el misil y el equipo de apoyo, entre el que se incluía el transportador del V2, la rampa de lanzamiento, los tanques con oxígeno líquido presurizado y el combustible del cohete. Sin olvidar un centro de mando blindado. A continuación, en el lugar del lanzamiento, se instalaba la lanzadera. El cohete era colocado en posición vertical. Una vez en esta posición, sus depósitos eran llenados con el oxígeno líquido y con la mezcla de agua y alcohol. Ya estaba preparado para surcar los cielos. Belüftung klar, Zündung klar, Vorstufe klar. Hauptstufe gegeben. Desde finales de 1944, los V2 cayeron en repetidas ocasiones sobre Londres y sobre el puerto aliado de Amberes, en Bélgica.
2.700 personas murieron en Londres y en Amberes cerca de 30.000 perdieron la vida o resultaron heridas. Los V2 caían del cielo sin posibilidad de contrarrestarlos. En Londres, un V2 destruyó unos grandes almacenes de Woolworths, causando 168 muertos y 200 heridos. En Amberes, el 16 de diciembre de 1944, el Cine Rex resultó alcanzado durante una sesión matinal de Buffalo Bill. 567 personas perdieron la vida. Los aliados intentaban por todos los medios detener a los V2, pero al mismo tiempo buscaban ansiosamente al cerebro que los había creado. El avance de los aliados fue reduciendo el número de puntos de lanzamiento de los V2 y con ello su implacable poder destructor. La Fuerza Aérea atacó sus depósitos de almacenamiento y los convoyes que los transportaban. La mayoría de los bosques, lugares habituales de lanzamiento de los V2, han sido bombardeados. Esta enérgica campaña de nuestro ejército ha salvado las vidas de miles de británicos. Sin los ataques de nuestros bombarderos, el aspecto de Londres sería mucho peor que el actual. Una vez eliminada la amenaza de los V2, el objetivo era hacerse con la mayor cantidad posible de conocimientos y material técnico. Alemania, finales de marzo de 1945. Armado con una lista de científicos, el comandante Staver se esforzaba por encontrar a von Braun y a su equipo. Los estadounidenses trataban de hacerse en exclusiva con los restos tecnológicos de la guerra, pero no eran los únicos. Los británicos y los rusos también habían puesto sus ojos en los asombrosos cohetes de von Braun. La guerra se iba acercando a su fin y la pregunta que flotaba en el aire era quién lo conseguiría. En Peenemünde, von Braun y los cientos de ingenieros y científicos espaciales estaban nerviosos. Los rusos se encontraban a tan solo 160 kilómetros. Nazis muertos o capturados, aturdidos y desconcertados ante los ataques aliados. Los alemanes temen que los rusos ataquen por dos frentes. Al ver que los rusos ganan terreno, el personal de Peenemünde y sus familias huyen con sus pertenencias. Se dirigen hacia el oeste, en dirección opuesta al avance ruso, pensando en solicitar el amparo de los estadounidenses. Von Braun era uno de ellos. Los grupos de trabajo fueron desmantelados y todos los bocetos técnicos se cargaron en camiones. El general de las SS, Hans Kammler, uno de los superiores de von Braun, dio la orden de desalojo. Kammler sabía que tanto rusos como estadounidenses querían echar el lazo al equipo del V2 y a cada uno de sus secretos. Mientras las tropas alemanas se retiraban y destruían todo lo que podría ser de utilidad, el convoy inició su avance a través del caos. Fueron momentos difíciles. El equipo del V2, con von Braun a la cabeza, se puso en marcha huyendo de Peenemünde y del Ejército Rojo. El grupo avanzó hasta el centro de Alemania, muy cerca de los estadounidenses y del científico Robert Staver. Su primer destino fue Nordhausen, el lugar donde se encontraba Mittelberg, el campo subterráneo secreto donde se crearon los V2 y donde se habían erigido aquellos infrahumanos campos de trabajo para esclavos.
Los aliados estaban cercando Nordhausen y Kammler no estaba preparado todavía para entregar al grupo. Kammler ordenó partir a von Braun y a 400 de sus mejores ingenieros. Estos se dirigieron a la pintoresca aldea de Oberramegau, en las montañas de Baviera. Mientras tanto, Robert Steiber, que avanzaba con las unidades del ejército estadounidense, cerraba el cerco a von Braun y a sus secretos. Von Braun se resguardaba nervioso en Oberramegau, mientras las tropas americanas descubrían la espeluznante realidad de los V2, el precio humano de su fabricación. El horror de los campos de exterminio de Mittelberg había salido a la luz. Cientos de cadáveres escuálidos. Supervivientes con las cuencas de los ojos hundidas, consumidos por las enfermedades, con apenas fuerzas para mantenerse en pie. Una ilustración gráfica del peaje humano que se había cobrado el programa nazi de von Braun. Steiber, el primer experto en cohetes en visitar aquel lugar, fue testigo del terror que inundaba el aire. Al ver la montaña de huesos que se erigía en el exterior, comprendimos algo terrible. Cuando alguien no podía continuar con su trabajo en la fábrica, el que caía enfermo por alguna infección de algún tipo o por algo serio, era trasladado a esta enfermería. Y de esta enfermería, la mayoría salía en dirección a la incineradora. En aquella antigua planta armamentística, Steiber encontró un verdadero tesoro, un montón de piezas de cohetes V1. También varios tanques de combustible y las cámaras de combustión de los V2. Poco a poco iba acercando a su presa. Los estadounidenses pusieron en marcha la misión especial V2 bajo las órdenes del coronel Holger N. Toftoy, responsable del cuerpo de artillería. Extrajeron de Mittelberg el mayor número posible de piezas del V2. Steiber, mientras tanto, no cejaba en su empeño de localizar a von Braun. A punto de ser capturado, von Braun se aventuró a pensar que su valía compensaría cualquier cargo al que tuviera que hacer frente en un tribunal de guerra. Para cubrirse las espaldas, había escondido 14 toneladas de bocetos, planos, modelos y datos científicos del V2 en una mina abandonada oculta en las montañas Harz. Serían un as en la manga para su futuro. Para compensar su participación en el programa nazi de cohetes, su rango en las SS y su complicidad en la muerte de un sinfín de trabajadores, debía ofrecer algo importante a los estadounidenses. El ejército de Estados Unidos ganaba posiciones y sin duda von Braun estaba seguro de que los occidentales le tratarían mejor que los rusos. El 2 de mayo de 1945, 2 días después de que Hitler se quitara la vida, el por aquel entonces comandante de las SS decidió correr el riesgo de comprobar si los estadounidenses pasarían por alto su pasado nazi a cambio de sus conocimientos. Tras convencer a sus superiores de que el grupo se debe extinguir, von Braun consigue acercarse a una patrulla estadounidense. El contacto tiene lugar en Schattwald. Werner von Braun por fin estaba en manos de Estados Unidos y también un destacado ingeniero espacial, el comandante mayor Walter Dornberger y 5 personas más. Robert Steiber tenía por fin a su hombre. Joseph Stalin, el líder ruso, estaba escandalizado. Hemos derrotado a los nazis, ocupado Berlín y Peenemünde,
Pero los estadounidenses tienen a los ingenieros espaciales. ¿Cómo ha ocurrido? No solo eso. Más de 100 V2 navegaban hacia Estados Unidos. Los americanos habían robado el equipo del V2 y gran parte de su material técnico delante de las mismas narices de los rusos. A mediados de junio de 1945, 1000 científicos procedentes de programas armamentísticos alemanes habían sido trasladados apresuradamente a la zona de seguridad de Estados Unidos. Allí estarían a salvo de cualquier posible intento de criminalizarlos. Al contrario que otros nazis detenidos, estos científicos alemanes no tendrían que responder por sus delitos. Estados Unidos quería sus conocimientos para desarrollar misiles balísticos y otros proyectos tecnológicos con el objetivo de poner fin a la guerra contra Japón. En lugar de juzgarlos por su pasado, los utilizarían. Y ellos podrían rehacer sus vidas, empezar desde cero en territorio estadounidense. En julio de 1945, la Junta de Jefes de Estado Mayor autoriza lo que se conocería como Operación Clip, que consistía en importar a Estados Unidos los mejores cerebros nazis. Una vez más, el liderazgo de esta operación recae en el coronel Holger N. Toftoy. En un principio solo se permitiría la entrada a 120 científicos alemanes cuidadosamente escogidos que muy pocas semanas antes habían trabajado para el enemigo. En apariencia eran prisioneros, pero en realidad ya habían negociado contratos con ellos. Sus familias se les unirían más adelante. Werner von Braun fue uno de los primeros en llegar. El equipo de los V2 se asentó rápidamente en Fort Bliss, Texas. A von Braun se le unirían varios compañeros, entre ellos Arthur Rudolph, el ingeniero jefe de los V2. Su misión sería la de convertir el V2 en un misil estadounidense. La información recogida aquí es esencial para el desarrollo de misiles y cohetes que deben soportar temperaturas y presiones inimaginables durante los vuelos. Otro grupo de científicos con pasado nazi trabajaba en distintos proyectos militares estadounidenses, programas de todo tipo, desde proyectos de gas venenoso a otros de aviación, medicina o minería. 86 ingenieros aeronáuticos con pasado nazi fueron reclutados para trabajar en proyectos del Ejército del Aire, entre ellos Hubertus Struckhold, un reputado médico de la Luftwaffe. El ejército reclutó a otros especialistas de renombre, como el doctor Herbert A. Wagner, inventor del misil antibuque Henschel. También él encontró sitio en Estados Unidos trabajando para la Marina. En febrero de 1946, todos los científicos de los V2 estaban ya en suelo estadounidense. Poca gente, aparte del presidente Harry S. Truman, que había autorizado el proyecto, sabía que los científicos alemanes del CLIP se encontraban en territorio patrio. Se daba así por concluida la cínicamente denominada fase de adquisición. Era el momento de iniciar la fase de negación. ...18 expertos alemanes en V2 se asientan en El Paso. La primera noticia apareció en 1946 en un periódico local, pero apenas tuvo repercusión más allá de Texas. La segunda vez fue en 1947, esta vez ya a escala nacional. El Herald Tribune de Nueva York informó sobre el trabajo de los científicos con pasado nazi. Esta revelación amenazó con hacer fracasar todo el programa de misiles de Estados Unidos. Era el momento de lanzar una contraofensiva pública. Por suerte, la excusa perfecta estaba a tiro de piedra.
Estados Unidos estaba atrapado en la Guerra Fría contra los rusos. Empezó entonces una campaña de cambio de imagen. Se ensalzaron las figuras de Von Braun y otros expertos, presentándolos como grandes cerebros que salvaguardarían el futuro de Occidente. La seguridad dependía ahora de los misiles, y Estados Unidos necesitaba a aquellos hombres para perfeccionarlos. A principios de 1955, Von Braun, a quien se le había concedido oficialmente la nacionalidad estadounidense, y otros 115 expertos, entre ellos Arthur Rudolph, se habían mudado al arsenal Redstone, en Alabama. Allí desarrollaron dos nuevos sistemas de cohetes, el Nike Ajax, un cohete sonda, y el misil nuclear Redstone, descendiente directo del V-2. Alimentado por combustible líquido y muy preciso, el cohete Redstone, de 21 metros, llevó la tecnología del V-2 a un nivel desconocido hasta la fecha. Pero inesperados acontecimientos hicieron a Von Braun aún más crucial para Estados Unidos. El 4 de octubre de 1957 los rusos lanzaron con éxito el Sputnik, el primer satélite del mundo. Para el gobierno estadounidense aquello constituía una descomunal humillación. El satélite describe una trayectoria elíptica alrededor de la Tierra. Acorralado ante la supremacía rusa en esta incipiente carrera espacial, Estados Unidos debe reaccionar, y para ello recurre al antiguo especialista nazi. Deberíamos haber sido los primeros. Los estadounidenses se asustan porque lo ha hecho antes un país extranjero, un país enemigo. Tenemos miedo. En abril de 1958, el presidente Dwight D. Eisenhower propone la creación de una agencia espacial nacional. La NASA se convertiría en una realidad y Von Braun movió todos los hilos a su alcance para estar en ella. En 1960 se convierte en director del recién inaugurado Centro de Vuelo Espacial George C. Marshall. Bajo el inspirador liderazgo de hombres como el general J.B. Mederich, hemos incorporado la experiencia del Dr. Werner von Braun y otros científicos alemanes que perfeccionaron la bomba V original. En 1961, tras una enorme inversión, el nuevo cohete Saturno de la NASA, en combinación con la nave Mercury, está listo para despegar. Todo hacía presagiar que Estados Unidos ganaría terreno en la carrera espacial, pero una vez más, alguien se les adelanta. Bienvenidos al servicio informativo de la BBC. Moscú está expectante por dar la bienvenida al héroe del primer viaje espacial, el comandante Gagarin del ejército soviético. El 12 de abril de aquel mismo año, el astronauta ruso Yuri Gagarin consigue dar la vuelta alrededor de la Tierra, un trago amargo para los estadounidenses. Ha pasado por encima de Asia, de África y de Sudamérica, controlando su nave espacial. John Fitzgerald Kennedy, el joven y enérgico presidente de Estados Unidos, se propone recuperar inmediatamente el terreno perdido. El 25 de mayo de 1961 sugiere un reto a la comunidad científica. Creo que esta nación debería comprometerse antes del fin de la década con el objetivo de llevar a un hombre a la Luna y traerlo de vuelta a la Tierra sano y salvo. Para alcanzar ese objetivo, habría que realizar grandes esfuerzos. Los primeros pasos habían sido espectaculares, pero por las razones equivocadas. A consecuencia de ello, se dota a Von Braun de mayores medios.
En el verano de 1961 nace el proyecto Apolo y se destinan $4.000 millones de la época a financiar el trabajo de Von Braun. Todo giraba alrededor del cohete Saturno V. El mismo hombre que otrora había diseñado el V2 con la intención de destruir Londres, había creado ahora la madre de todos los cohetes. Medía 110 metros de altura. Era 6 pisos más alto que la Estatua de la Libertad y 8 veces más que el V2. Los motores de su primera etapa podían generar 1,5 millones de toneladas de empuje cada uno, casi 30 veces más que los del V2. En 1969 las conferencias de prensa anunciaron con orgullo que el aterrizaje en la luna del Apolo 11 era inminente. Un ciudadano de 38 años, Neil Alden Armstrong, se convertirá en el primer ser humano que pise la superficie lunar. 1 millón de espectadores y 500 millones de televidentes de todo el mundo contenían la respiración durante los momentos en los que el cohete se preparaba para despegar. A las 9:32 de la mañana del 16 de julio se produjo el despegue. 3, 2, 1, 0. Motores encendidos. Despegamos. El Apolo 11 está despegando. Apolo 11, aquí Houston. Iniciamos la maniobra. La tarde del sábado 19 de julio de 1969, Wernher von Braun observó cómo el Apolo 11 alcanzaba la órbita lunar. Más tarde contempló, al igual que el resto del planeta, cómo Neil Armstrong se lanzaba a la superficie de la Luna. Voy a salir de la nave. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Wernher von Braun y otros científicos con pasado nazi habían desempeñado un papel determinante en uno de los capítulos más memorables de la historia de Estados Unidos. 100 miembros del equipo original de la Operación Clip formaban parte ahora del proyecto Apolo. La caza que había empezado Estados Unidos a finales de 1944 sin duda había valido la pena. A lo largo y ancho del país y del mundo entero, los tripulantes del Apolo 11 fueron recibidos como verdaderos héroes. Von Braun era el hombre del momento y fue aclamado con honores por una nación agradecida que le otorgó la Medalla Nacional de las Ciencias. Von Braun moriría en 1977 con gran afecto y consideración, y un pasado nazi prácticamente olvidado. Sin embargo, no sucedería lo mismo con el resto de los científicos de la Operación Clip. Expertos en numerosos campos habían llegado a Estados Unidos para continuar su investigación. Y al igual que Von Braun, habían recibido una segunda oportunidad para continuar realizando su trabajo sin obstáculos. Algunos, como el Dr. Hubertus Strughold, experto aeronáutico, alcanzaron las cotas más altas del éxito. Su labor resultó indispensable en el diseño del traje espacial de los astronautas y había sido pionero en el estudio de los efectos de la gravedad. Gracias al desarrollo de los cohetes, de las operaciones con los cohetes y de las operaciones espaciales, nos enfrentamos a un problema nunca experimentado hasta la fecha: la ingravidez. Sin embargo, como jefe del Instituto Luftwaffe de Investigación para la Medicina Aeroespacial, había supervisado desde 1942 crueles experimentos realizados sobre personas del campo de concentración de Dachau. Las víctimas habían sido ahogadas, sometidas a pruebas de presión de aire y expuestas a temperaturas gélidas hasta su muerte.
métodos que relató durante la introducción en Estados Unidos de la medicina espacial. En 1977 incluso pusieron su nombre a una biblioteca y entró a formar parte del Paseo de la Fama del Museo de Historia Espacial de Nuevo México. Sin embargo, su pasado volvería a hacer acto de presencia. Un visitante del museo reconoció su foto en una de las paredes. Su imagen fue retirada, pero Strughold nunca sería juzgado. En 1973 se produjo un acontecimiento que avivaría la persecución de los nazis en Estados Unidos, poniendo en peligro la vida de los científicos de la Operación Clip. El caso de Hermine Braun Steiner Ryan despertó el interés de la gente hacia los criminales de guerra que vivían entre ellos. Se trataba de una antigua vigilante de los campos de las SS cuya brutal violencia era de sobra conocida. Simon Wiesenthal, uno de los miembros del equipo de búsqueda, descubrió que Braun Steiner Ryan vivía como ama de casa en Brooklyn, Nueva York, lo que desembocó en su extradición de Estados Unidos. La Oficina de Investigaciones Especiales nació a la sombra de la publicidad ganada con el caso Braun Steiner Ryan. Creada en 1979, su único objetivo era investigar, juzgar y expulsar de Estados Unidos a todo aquel que hubiera participado en crímenes de guerra cometidos por los nazis. Las leyes de inmigración civil fueron su herramienta para deportar y quitar la nacionalidad a sus objetivos. Gestionada por un reducido equipo de hombres, abrió cientos de casos nuevos. Entre ellos el de Arthur Rudolph, compañero de Von Braun en la Operación Clip y antiguo jefe de ingenieros del V2. Rudolph se había retirado en 1969 después de una destacada carrera en la NASA, pero las sospechas sobre su pasado nazi empezaron a oírse con más fuerza con el paso de los años. En 1982, un abogado de la Oficina de Investigaciones, Eli Rosenbaum, se ocupó del caso Rudolph, su primer gran caso. Rudolph recibió una carta que no auguraba nada bueno en la que se le solicitaba una entrevista. En Mittelberg, la fábrica de los V2, Rudolph había alentado activamente el uso de esclavos como mano de obra y esto finalmente había salido a la luz. Arthur Rudolph siempre se declaró inocente. Me quedé estupefacto cuando me enteré de que tendría que trabajar codo a codo con esclavos. No me gustaba en absoluto. Pero no tenía elección. O lo hacía, o yo mismo terminaría en un campo de concentración. Finalmente, Arthur Rudolph renunció a su nacionalidad estadounidense y regresó sin llamar la atención a Alemania en 1984. Toda una victoria para el fiscal de la Oficina de Investigaciones Especiales. Todo indicaba que finalmente se haría justicia con las víctimas de las atrocidades cometidas en Mittelberg y en otros crímenes de guerra. Sin embargo, seguimos preguntándonos si cuando Estados Unidos capturó a estos científicos para explotar sus conocimientos tecnológicos, hizo lo correcto. ¿Debería haberlos llevado a juicio? Robert Staver, el hombre encargado de su captura, no tiene dudas al respecto. Nunca se nos pasó por la cabeza que estuviéramos haciendo algo inmoral. Casi todas aquellas personas trabajaron en la fabricación de armas de guerra, como habíamos hecho nosotros en Estados Unidos. Hicimos lo mismo, en bandos distintos. Aquella forma de ver las cosas hizo que el pasado de Von Braun y de sus compañeros permaneciera enterrado y cada vez más olvidado. Cualquier rastro de un oscuro secreto fue convenientemente eliminado.
Los aliados, vencedores, no buscaban una retribución, solo valiosos conocimientos. Consideraron que el valor de aquella tecnología pesaba más que cualquier oscuro pasado. Y a cambio, ofrecieron a aquellos hombres la oportunidad de iniciar una nueva vida.